Buenas tardes, somos Lucía Roniz, Ricardo Rollo y Álvaro de Pedro y esta es nuestra presentación sobre la memoria del trabajo de investigación realizado acerca del análisis de las herramientas de prevención de la violencia contra las mujeres. Este estudio se ha llevado a cabo con adolescentes en una etapa temprana de su desarrollo. Primero, una breve introducción. En España, en los últimos años, ha habido un aumento significativo en el número de sentencias y denuncias relacionadas con la violencia de género. Esto ha hecho que este tipo de violencia sea más visible en comparación con el pasado. La violencia de género engloba tanto las agresiones físicas como los comportamientos de dominio, control y abuso por parte del agresor. En relación a esto, ha habido una normalización por parte de los jóvenes frente a estas dinámicas. Una de las principales causas es el presente discurso en redes sociales. El odio en redes, el mal uso de estas o el contenido inapropiado provocan que los adolescentes consientan este tipo de violencia, sumando a ello que la mayoría no ha recibido una correcta educación sexual y/o emocional. La etapa joven es crucial para poder concienciar a la población sobre este tipo de problemas que nos afectan a todas y a todos, ya que en esta etapa, en la adolescencia, se recogen algunos de los valores que después van a influir en la memoria del joven. Por ello, nuestro equipo de investigación ha realizado un cuestionario a todos los jóvenes del Colegio Luis Amigón. La encuesta ha sido realizada a los adolescentes en una fase temprana, permitiendo obtener información relevante acerca de la identificación de este tipo de violencia. A través de preguntas dirigidas a la juventud se han obtenido conclusiones, las cuales han sido utilizadas para implementar herramientas que permitan mejorar su conciencia. A lo largo de los últimos años se han intentado frenar las agresiones contra las mujeres mediante la realización de diversas macroencuestas desde las instituciones responsables de esta área. Un ejemplo de ello sería la macroencuesta realizada por el Ministerio de Igualdad en 2019, la cual tuvo como propósito analizar el porqué de esta problemática social. En esta encuesta se puede ver un crecimiento en relación al escepticismo que sufren los jóvenes hacia la violencia de género. En 2023, un 23% de los jóvenes afirmaba que la violencia de género es un invento ideológico, frente al 12% que apoyaba esta teoría en 2019. Además, durante los últimos años han entrado en vigor diferentes herramientas de protección frente a esta violencia, como son la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, recogida en el Boletín Oficial del Estado, o el 016, que es el número telefónico de atención a víctimas. A pesar de ello, la violencia de género se cobra la vida de 60 víctimas femeninas anuales en España. Esto nos llevó a cuestionarnos la utilidad de las herramientas actuales. Por ello, en este trabajo se han analizado los factores que afectan a este tipo de violencia y si los jóvenes o generaciones actuales son capaces de identificarla. La hipótesis de nuestro proyecto de investigación es que el alumnado de bachillerato y secundaria identifica, pero normaliza, situaciones de violencia de género contra las mujeres, tanto física como psicológicamente. Esto viene influenciado por el mal uso de las redes sociales que tienen los jóvenes y esto intercede en las relaciones personales de todos los jóvenes. También es común que entre las principales causas se mencionen las canciones de reggaetón por su alto contenido violento o sexista. Se considera que estos géneros musicales atraen especialmente a jóvenes que atraviesan una etapa de desarrollo personal en la que cuestionan las normas inculcadas por su entorno cercano, ejerciendo así una gran influencia en la transmisión de valores. El objetivo general de nuestro proyecto de investigación es obtener una visión general de los jóvenes sobre la violencia de género. Por ello, hemos realizado un cuestionario para poder obtener esta visión de los jóvenes. Hemos seguido unos objetivos específicos y entre ellos se encuentra la creación de una base de datos que refleje el nivel de empoderamiento y conciencia, así como otras variables sociodemográficas de los alumnos del Colegio Luis Amigo de Mutilva, que es el lugar en el que este proyecto se ha llevado a cabo. En esta base de datos se reflejan todas las preguntas obtenidas y sus respuestas para el posterior análisis. Otro de nuestros objetivos es evaluar si existen diferencias en la identificación de este tipo de violencia en función de distintos factores sociodemográficos. Estos factores nos permiten analizar qué factores afectan a la práctica o a la tolerancia de este tipo de violencia en adolescentes de entre 15 y 18 años. Además, el análisis de los datos recopilados nos permitió representar gráficamente estos factores, lo que facilitó la identificación de los más relevantes. Como último objetivo, queríamos impactar en la conciencia de los jóvenes sobre la violencia de género. Para ello, creíamos que es mucho más fácil a través de propuestas de divulgación, como por ejemplo el póster que ha diseñado nuestro proyecto de investigación y que fue financiado por la Universidad Pública de Navarra.
La metodología del proyecto ha consistido en lo siguiente. Lo primero fue diseñar un cuestionario o una encuesta que nos permitió medir la capacidad que presentan los jóvenes para identificar situaciones de violencia, tanto violencia física como psicológica. Esta encuesta incluía aspectos sociodemográficos como la edad, el sexo, el nivel educativo y los estudios de los progenitores, que son factores que pueden influir en la percepción de este tipo de violencia. Además, fue realizada a partir de una encuesta previa realizada por el CIS. La encuesta fue breve, anónima y diseñada con herramientas de Microsoft Forms para garantizar respuestas sinceras y evitar que resultara pesada. Fue realizada a lo largo del mes de junio por un total de 351 estudiantes de entre 15 y 18 años, pertenecientes tanto a los cursos de tercero y cuarto de la ESO como a los de primero y segundo de bachillerato. Posteriormente, ya con la base de datos, utilizamos la prueba estadística TED-Student, una prueba que nos ayudó a relacionar cada variable que teníamos en nuestro cuestionario. Por ejemplo, si el género afecta o no en la percepción sobre la violencia de género hacia las mujeres, o si factores como la escucha de reggaetón y creencias en teorías conspiranoicas afectan a este tipo de variables. Para ello se crearon tablas en un documento Word con las dos variables a analizar, la creencia en teorías conspiranoicas y el conocimiento de la música de reggaetón. Estas se analizaron mediante el cálculo de la TED-Student y se compararon, obteniendo el valor de P. P es el margen de error que se puede tener en una investigación y nuestro valor elegido fue P menor que 0,5 y como lo veis se ve representado con los diferentes asteriscos. Este valor determina si los resultados obtenidos a lo largo de toda la investigación son producto del azar o si por el contrario son significativos a nivel estadístico. Los resultados, presentados de forma anónima, han sido enviados a entidades como ALMA y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Con ello, se busca apoyar a futuras investigaciones y propuestas sobre este mismo tema. Además, para garantizar la objetividad, no se mencionó el nombre del colegio durante el proceso. Por último, como hemos mencionado antes, queríamos impactar en la conciencia de los jóvenes a través de propuestas divulgativas. Por eso creamos un póster para que los jóvenes puedan identificar mejor la violencia de género en ámbitos laborales y educativos. Por ello, como hemos dicho, diseñamos un póster, nuestro equipo de investigación, que fue financiado por la Universidad Pública de Navarra y tenía como principal objetivo fomentar la denuncia ante cualquier tipo de violencia. Los materiales utilizados para el proyecto han sido los siguientes. Como principales utilizamos herramientas ofimáticas, en concreto programas de Microsoft. Microsoft Forms para la realización de la encuesta al alumnado y Microsoft Excel para la creación y el análisis de la base de datos. Todo el trabajo ha sido realizado con equipos personales y utilizando la suscripción a Microsoft Teams proporcionada por el centro. Además, el proyecto contó con la supervisión de tutores tanto del colegio como de la universidad. El cartel divulgativo fue financiado por la UCNA y diseñado a partir de un prototipo previo. La prueba TED-Student nos desveló resultados bastante interesantes. Por ejemplo, las mujeres tienden a escuchar más reggaetón, y este dato sí que es significativo a nivel estadístico, ya que P es menor a 0,05. Por otra parte, los hombres tienden a creer más en teorías conspiranoicas, aunque este dato no es significativo a nivel estadístico, ya que P es menor a 0,1. También se pudo desvelar que los hombres tienen más dificultades a la hora de percibir la violencia de género. Por otro lado, las personas que no escuchan reggaetón encuentran mayor dificultad a la hora de identificar violencia de género que las que sí que lo hacen. En concreto, la violencia física no es significativa a nivel estadístico, puesto que el margen de error es menor que 0,1. Sin embargo, la violencia psicológica sí que lo es, puesto que P, o el margen de error, es menor que 0,05. También se comprobó que las personas que creen en teorías conspiranoicas presentan mayores dificultades para identificar casos de violencia, tanto física como psicológica, que quienes no creen en estas teorías, siendo ambas diferencias estadísticamente significativas, ya que los dos valores de P son menores a 0,01. Otras pruebas muy interesantes que nos desveló la prueba TED-Student fue la relación que había entre la falta de educación social y la violencia de género que percibían algunos jóvenes. Como se puede ver aquí, el 58% de los estudiantes creen que la violencia de género necesita ser erradicada con una buena educación social. De este 58%, 81 son hombres y 121 son mujeres, por lo que se puede ver que no hay una gran diferencia entre ambos sexos a la hora de diferenciar estas variables. Asimismo, se preguntó al alumnado si creía que la violencia de género había aumentado durante los últimos años. El 44% de los encuestados respondió que la violencia de género no ha aumentado, siendo un dato bastante preocupante. Si separamos los datos por género, observamos que 98 son mujeres y 98 son hombres y 56 son mujeres, siendo el número de varones casi el doble.
Otro dato muy interesante es que de las 120 personas que respondieron afirmando que las diferencias entre géneros son grandes, 84 eran mujeres. Este dato destaca por el contraste con los 140 hombres que no compartían esta opinión. Otros datos interesantes que podríamos sacar de nuestra base de datos fue la relación y la opinión que tenían los jóvenes sobre las medidas implementadas por las entidades gubernamentales para poder acabar con la violencia de género. Los estudiantes, del 81% de los estudiantes, piensan que las medidas actualmente adoptadas no son suficientes para acabar con la violencia de género. Además, se comprobó la poca influencia que tiene el reggaetón en este sentido. A pesar de la idea preconcebida que asocia este género musical con una mayor tolerancia a la violencia, los resultados del análisis nos han mostrado que no es un valor influyente en estas dinámicas. Por otro lado, gracias al análisis de la base de datos, se concluyó que, aunque la mayoría de jóvenes opinen que el número de casos de violencia de género no ha aumentado en los últimos años, sino que se ha mantenido constante, al menos sí son conscientes de que, por motivos como una mala educación social o un impacto negativo en las redes sociales, entre otros, sí se ha llevado a cabo un proceso de normalización de este tipo de violencia. Además, como era de esperar, el cálculo de la prueba de Student coincidió con el análisis de la base de datos en que son los hombres quienes presentan mayores dificultades. Aquí podemos ver las principales fuentes que hemos utilizado para nuestro proyecto de investigación. Entre las más destacadas, el portal estadístico de la violencia de género, al cual nos ayudó con algunos datos para poder relacionar nuestra memoria de investigación, y otras fuentes como por ejemplo la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y la macroencuesta hecha en 2019. Por último, nos gustaría agradecer todo el esfuerzo realizado, tanto por nuestro equipo de investigadores como el de las tutoras, a las que agradecemos su esfuerzo y acompañamiento. Queremos agradecer por habernos hecho partícipes de esta oportunidad investigadora que ha dado sus frutos y nos ha mostrado consecuencias a nivel social y personal. Muchas gracias por vuestra atenta escucha.